Aquí nos piden diseñar un circuito secuencial síncrono que controle las luces intermitentes de un coche. El sistema dispondrá de tres entradas, DE para el giro a la derecha, y Z para el giro a la izquierda y M para las luces de emergencia, y de dos salidas, D, intermitente derecho, e I, intermitente izquierdo. D o I igual a 1 hacen que la correspondiente luz de intermitencia se encienda, mientras que si toman el valor 0, esta permanece apagada. Cuando la entrada D toma el valor 1, debe activarse el intermitente derecho, hasta que D vuelva a 0. Del mismo modo actuará el intermitente izquierdo con la entrada IZ. Al activar la entrada M, prioritaria respecto a D e IZ, deben activarse a la vez ambos intermitentes. Nos piden considerar además que las entradas D y Z no pueden tomar el valor 1 a la vez y generar al menos un ciclo de intermitencia en cada caso. Nos dicen además que la señal de reloj que utiliza el sistema tiene una frecuencia igual al doble de la frecuencia de las luces intermitentes. Con todo ello, se pide, primero, construir el diagrama de flujo del sistema, sin estados redundantes, como autómata de Moore y como autómata de Mealy. Y después implementarlo con flip-flops tipo D y las puertas que sean necesarias a partir del diagrama de flujo que se prefiera. Bien, lo que nos piden construir en este ejercicio es un sistema secuencial de control para las luces intermitentes de un coche, izquierda, derecha o de emergencia, de modo similar a como están implementadas en un automóvil. A través de una palanca podemos activar el intermitente derecho o el intermitente izquierdo, lo que sería en el enunciado del problema activar las entradas de E o IZ. Además, como la palanca solo puede estar en una posición o en otra, nos dicen que asumamos que no pueden tomar el valor 1 a la vez estas dos entradas. Y luego, en un coche normalmente tenemos la posibilidad de activar el alumbrado de emergencia, es decir, encender las dos luces de intermitencia a la vez mediante un pulsador. Eso sería el equivalente a la entrada AM que tenemos aquí en el problema, que nos dicen que además es prioritaria respecto a las entradas de E y Z, como realmente también ocurre en un coche. Pues bien, vamos a aplicar el procedimiento de diseño empezando por el esquema de entradas y salidas. Aquí le tenéis el circuito secuencial, tendrá como entradas D, y Z y M, por supuesto la entrada de reloj, como en cualquier circuito síncrono, y una entrada de inicialización, que llamamos INIC. Como salidas, las señales I y D, encargadas de encender las luces intermitentes cuando valgan 1 y apagarlas cuando valgan 0. En el enunciado nos dicen que la frecuencia de la señal de reloj es el doble de la frecuencia de las luces de intermitencia, tanto por el intermitente derecho como por el intermitente izquierdo. O lo que es lo mismo, que el periodo de las señales de intermitencia derecha e izquierda es el doble del periodo de la señal de reloj. Representando esto en un diagrama de secuencias tendríamos esta situación que veis aquí. Un ciclo de intermitencia, ya sea por la luz derecha o por la luz izquierda, tiene como duración 2 ciclos de reloj. O lo que es lo mismo, voy a necesitar 2 estados en mi sistema secuencial síncrono para poder construir un ciclo de intermitencia tanto por la luz derecha como por la luz izquierda. Un estado con salida 1 para que se encienda la luz correspondiente y otro estado con salida 0 para que se apague. Así se consigue un ciclo de intermitencia. Bueno, pues vamos a plantear el diagrama de flujo, primeramente como autómata de Moore, con lo cual dibujaremos los círculos con los estados y dentro de esos círculos las salidas correspondientes a la luz de intermitencia derecha y a la luz de intermitencia izquierda. Y fuera las transiciones asociadas a los valores de las entradas de I, Z y M en este orden. Vamos a llamar A al primer estado que vamos a considerar. En él las dos luces, tanto la de intermitente derecho como la de intermitente izquierdo, van a estar apagadas. En él vamos a inicializar el sistema y mientras no se active ninguna entrada, pues el sistema permanecerá en este estado con las dos luces apagadas. Si se activa la entrada de E, eso es porque queremos generar un ciclo de intermitencia por la luz D, la del intermitente derecho. Bueno, pues si se activa DE, iremos a un estado B en el que activamos la luz correspondiente al intermitente derecho, se enciende durante un ciclo de reloj
y después volveremos incondicionalmente al estado A para completar el ciclo de intermitencia. Así lo que tenemos es un estado en el que la luz del intermitente derecho está encendida y otro estado en el que está apagada. La vuelta del estado B a la A es incondicional porque nos dicen que una vez que empezamos a generar un ciclo de intermitencia por una de las luces, tenemos que completar al menos un periodo de dicho ciclo de intermitencia. Por eso al llegar al estado B no miramos si las entradas D y Z y M han cambiado, sino que directamente completamos el ciclo de intermitencia volviendo al estado A y por tanto apagando la luz D. Análogamente, si desde el estado A lo que observamos es que se activa la entrada y Z, eso es porque tenemos que generar un ciclo de intermitencia por el intermitente izquierdo. Para ello iremos a un estado C en el que ponemos en 1 la luz I durante un ciclo de reloj, por tanto la luz I se enciende y después volvemos incondicionalmente al estado A para completar un ciclo de intermitencia por el intermitente izquierdo. Si desde el estado A lo que observamos es que se activa la entrada EM, la de las luces de emergencia, bueno, como es prioritaria respecto a las otras dos, el valor que tengan D y Z es irrelevante, pasaremos a un estado D en el que se encienden las dos luces a la vez durante un ciclo de reloj. Y para completar el ciclo de intermitencia volveremos de forma incondicional al estado A. Y con esto hemos completado el diagrama de flujo del sistema como autómata de Moore. Si lo queremos plantear como autómata de Mili, tendríamos los estados encerrados en círculos y ahora las salidas estarían asociadas a las transiciones, aquí fuera, como podéis ver. Al plantear el diseño como autómata de Mili se puede simplificar bastante el sistema. Ahora me va a hacer falta considerar solamente dos estados. Uno de ellos va a ser un estado que voy a llamar A, en el que inicializaré el sistema con las dos luces apagadas y en él me mantendré mientras ninguna de las entradas esté activa. Si alguna de las entradas se activa, pues pasaré a un estado B y en función de cuál sea la combinación de entradas que se encuentre el sistema, pues encenderá o la luz D si la entrada activa es DE, o la luz I si la entrada activa es IZ, o las dos luces si la entrada activa es la EM, en cuyo caso los valores que tengan las otras dos entradas son irrelevantes. Una vez llegados al estado B en todos los casos, de forma incondicional volveremos a la A apagando las dos luces y así completando el ciclo de intermitencia, ya sea por el intermitente derecho, el izquierdo o por ambos. En el apartado B nos piden hacer el diseño del sistema a partir del modelo que se prefiera. Yo en concreto he elegido hacerlo como autómata de Mili porque nos va a llevar a un circuito más sencillo. Aquí solamente tenemos dos estados, mientras que en el equivalente de Moore tenemos 4. Por tanto, necesitaremos en un caso 2 bits de estado para codificar, mientras que en el otro solamente 1 bit. Bien, plantearemos la tabla de fases, donde recordad aparece la misma información que tenéis en el diagrama de flujo, pero escrita en forma de tabla. Ponemos aquí los estados del sistema, el A y el B, y en estas columnas cuáles van a ser los estados siguientes para cada una de las combinaciones de entradas y también las salidas asociadas. Por ejemplo, desde el estado A, con entradas 0, 0, 0, como veis nos quedamos en el propio estado A y las salidas las dos a 0. Bueno, pues ponemos el A como estado siguiente y las dos salidas a 0. Si desde el estado A se activa la entrada D, bueno, pues el estado siguiente es el B y se tiene que poner en 1 la salida D. Bueno, pues eso lo indicamos aquí. Estado siguiente B y activamos la salida D. Si desde el estado A se activa la entrada y Z, bueno, pues también vamos al estado B, pero ahora la salida que se activa es la I. Eso lo ponemos aquí, en esta columna. Estado siguiente B y la salida que se activa, la I. En el caso de que sea la entrada M la que se activa, lo que valgan las otras dos entradas es irrelevante, vamos al estado B y las dos salidas se ponen en 1. Bueno, eso ocurre en estas tres columnas. Estado siguiente B y salidas 1, 1. Estas dos columnas son estados imposibles o transiciones imposibles porque nos dice en el enunciado que D e Z nunca pueden estar en 1 a la vez. Así que aquí vamos a poner guiones indicando que son transiciones o estados imposibles.
Bien, desde el estado B, como veis, todas las transiciones nos llevan al A y con las dos salidas a 0. Aunque nuevamente estas dos últimas columnas van a tener estados imposibles, ya que no pueden estar, insisto, D, E y Z en uno al mismo tiempo. Bueno, tenemos completa la tabla de fases, fácilmente podemos ver que no hay estados equivalentes, o sea, A y B no pueden ser equivalentes porque, por ejemplo, aquí hay salidas distintas, aquí también, con lo cual no pueden ser equivalentes y 2 ya es el mínimo número de estados que describe el funcionamiento del sistema. Para codificarlo solamente necesitaremos un bit, que voy a llamar Q, voy a asignar al estado A el bit Q0 y al estado B el bit Q1. Inicializaremos luego el sistema a través de la entrada de reset directo del flip-flop para que empiece a funcionar en el estado A. Ya estamos en condiciones de poder plantear la tabla de transiciones. Recordad, es la misma información que tenéis en la tabla de fases, pero escrita en forma de tabla de verdad y sustituyendo los estados por sus códigos correspondientes. Tenemos un problema de 4 variables, un bit de estado y 3 entradas, y por tanto 16 combinaciones que tenéis aquí escritas de forma resumida. Términos canónicos del 0 al 15. Completamos aquí la columna del bit Q en el estado siguiente y las dos columnas de las salidas. Bien, solamente nos tenemos que ir fijando en la tabla de fases y para cada estado actual A o B y cada valor posible de las 3 entradas, pues cuál va a ser el estado siguiente. Bueno, pues ponemos aquí el estado siguiente y aquí el código correspondiente a ese estado siguiente. En el caso de los estados imposibles, ponemos asteriscos aquí en la tabla de transiciones que nos vendrán muy bien luego a la hora de simplificar. Y también llevamos la información sobre las salidas que tenéis aquí en la tabla de fases a la tabla de transiciones. Bueno, ya solamente nos queda plantear las ecuaciones de excitación y salida mediante la resolución de los diagramas de Carnot. En cuanto a la entrada de datos del flip-flop tipo D, recordad, lo que hay que hacer es simplificar la columna del bit de estado siguiente. Aquí lo tenéis representado en el diagrama de Carnot. He llevado los unos y los términos irrelevantes para simplificar como suma de productos. Y la expresión lógica a la que se llega es esta que veis aquí, de por complemento de Q más IZ por complemento de Q más EM por complemento de Q. Aquí tenéis el diagrama de Carnot para la salida D. También voy a simplificar como suma de productos. La expresión lógica es de por complemento de Q más EM por complemento de Q. Y finalmente aquí tenéis el diagrama de Carnot para la salida I. Simplificando como suma de productos se obtiene IZ por complemento de Q más EM por complemento de Q. Una vez que ya tenemos las ecuaciones de excitación y de salida, ya podemos hacer el diagrama lógico del circuito. Aquí os he dibujado el flip-flop tipo D, que implementa el bit de estado, y aquí las 3 entradas. Primero os voy a dibujar el combinacional que nos da las salidas de E I, y ahora el combinacional que nos da la entrada de datos del flip-flop tipo D. Tan solo nos queda por añadir la entrada de reloj y la entrada de inicialización que actúa sobre el reset directo del flip-flop para que el sistema empiece a funcionar en el estado A. Y con esto habríamos terminado el diseño del circuito.